Miren, venimos hablando sobre qué creemos. Es la pregunta general de estos mensajes. ¿Qué creemos? Por lo tanto, ¿qué defendemos? ¿Verdad? Yo creo esto. Y hace 8 días hablamos que usted y yo, la iglesia, ¿verdad? Torre Fuerte, creemos, ¿qué? En la Biblia, ¿verdad? Creemos en las Sagradas Escrituras. Pero no solo eso, sino creemos que lo que está aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia es inspirada por Dios, es decir, que fue Dios quien escribió aquí, ¿verdad? Que la Biblia contiene errores, creemos en la inerrancia de las Escrituras, creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Todo lo que sucede en la iglesia debe de estar guiado y dirigido por la palabra de Dios, ¿verdad? Aún si yo predico, usted debe de cerciorarse que lo que yo predico, ¿qué? Es la palabra de Dios, amén. Eso es hace 8 días. ¿En qué creemos? En las Escrituras, las Sagradas Escrituras, en que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Y hoy vamos a ver otra de nuestras creencias, ¿verdad? En la medida que yo vaya hablando, usted se va a dar cuenta hoy cuál va a ser, en qué creemos, qué sigue, qué más sigue, qué creemos, ¿verdad? Pero miren, hay un principio, ¿de qué dice ahí? Causalidad. Este principio de causalidad, hermanos, es un principio científico. El principio de causalidad es un principio científico. De hecho, se ha observado científicamente y se ha comprobado que nadie en el universo puede violar el principio de causalidad. Muchos creen que tal vez el taquión puede violar, pero es una creencia hipotética, todavía no se ha confirmado. Entonces, de ahí en fuera, hermanos, todo el universo se rige bajo el principio de causalidad. Y usted me va a preguntar, pregúnteme, ¿y qué es el principio de causalidad? ¿Verdad? Es muy sencillo, hermanos, y solamente quiere decir que a toda acción corresponde una reacción. O en otras palabras, todo lo que existe en el universo, hermanos, todo evento que existe en el universo debe de tener una causa, ¿sí? Todo evento que existe en el universo debe de ser causado por algo, debe de tener una causa. Por ejemplo, si usted cenó mucho ayer, comió mucho ayer, no va a poder dormir en la noche. Por lo tanto, se va a despertar un poquito tarde en la mañana y puede ser, más bien no puede ser, es comprobado que hoy aquí va a tener usted sueño, ¿verdad? Porque a toda causa, acción, corresponde una acción, ¿verdad? Algo que usted hace termina en algo. Todo evento del universo es causado por algo, ¿verdad? Este es el principio y este es un argumento, hermanos, para demostrar la existencia de Dios, ¿verdad? Porque miren, yo no comencé a vivir de la nada. Comencé a vivir gracias a Dios y gracias a quienes. Mis papás, ¿verdad? Yo fui producto de la unión, ¿verdad? De mis papás. Y así ellos no son por casualidad, no aparecieron en el mundo por casualidad, sino que alguien tuvo que engendrar a mi papá y alguien tuvo que engendrar a mi mamá. Y a su vez, ¿verdad? Ellos, mis padres, tuvieron que ser engendrados por mis abuelos y mis abuelos comenzaron a vivir gracias a Dios y gracias a sus papás. Y así nos vamos, ¿verdad? Hasta atrás. Y llegamos al punto en donde Adán y Eva comenzaron a existir. Pero ¿cuál fue la causa que originó que Adán y Eva hayan empezado a existir? Ahí nos vemos en una pregunta, ¿verdad? Y usted, yo creo que ya se la sabe, que es Dios. Dios los creó, Dios los formó y los puso en el universo. A partir de ahí nos fuimos reproduciendo, ¿verdad? Pero de hecho, todo evento en el universo tiene que ser causado.
¿verdad? Este es el principio de causalidad. Nadie lo viola, hermanos. Y entonces usted y todos los científicos y toda la humanidad se ha preguntado una pregunta importante. Si todo evento del universo tiene que ser causado por algo, entonces si yo tuve que ser causado por algo y mis abuelos, mis tal, y empezamos atrás, todo mundo fue causado por algo, llegamos a la primer pregunta, bueno, o a la última pregunta, y entonces, ¿quién creó a Dios? Porque si el principio del universo es todo lo que existe debió de haber causado por algo, a Dios, ¿quién lo hizo? A Dios, ¿quién lo creó? ¿Verdad? ¿Alguna vez ha hecho usted esa pregunta? Y bueno, al final de todo, ¿quién creó a Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Sí? ¿Y a Dios quién lo creó? Si todo es creado, a Dios quién lo creó. Y si nos vamos hacia atrás, pues es válido, ¿verdad? Pues alguien tuvo que haber creado a Dios. Y luego, si nos vamos hacia atrás, pues ese alguien que creó a Dios tuvo que haber creado a ese Dios que nos creó. Y así nos vamos, ¿verdad? Hay este pensamiento en el mundo, hermanos, en el universo. Y tenemos esta pregunta, ¿quién creó a Dios? Y yo se las hago, ¿quién creó a Dios, hermanos? ¿Quién creó a Dios? Miren, muchos creen que pues esta pregunta es igual a entonces, bueno, ¿quién creó el universo? ¿Verdad? No hay prueba, no hay evidencia de que haya sido Dios, pero uno piensa, bueno, entonces si quien creó el universo fue Dios, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Quién creó a Dios? Miren, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque hay diferentes científicos y gente que ha estudiado así tal, y ellos llegan a la conclusión, hermanos, ellos, ¿verdad? No yo, ellos han llegado a la conclusión de que el que creó el universo tiene que estar fuera del universo para que cree el universo. Por ejemplo, si usted hace un muñequito con plastilina, usted lo forma, lo crea, ¿verdad? Ahí está. Tiene que estar afuera del universo de la plastilina, ¿verdad? Tiene que estar afuera. Es lo mismo, el universo fue creado, ¿verdad? Y alguien tuvo que estar afuera del universo para crear al universo. En otras palabras, alguien tiene que estar afuera del tiempo, afuera del espacio y afuera de la materia, ¿verdad? Porque en este mundo tenemos tiempo, espacio y materia. Muy científico esta mañana, ¿verdad? Hermanos, alguien, el creador del universo, el hacedor del universo, entonces tiene que estar afuera de todo eso. No le debe de afectar el tiempo, no le debe de afectar la materia, ni le debe de afectar el espacio, ¿verdad? Y ahí muchos ahí concluyen este pensamiento, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros somos cristianos y le vamos a preguntar a la Biblia todas estas cuestiones, inquietudes que hay, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia nos responde. ¿Quién creó a Dios? La Biblia nos responde. Y yo les pido que vayan conmigo a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Hermano, ayúdeme por favor a ponerlo ahí. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y respondió, ¿quién? Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Dios, hermanos, se presenta con Moisés y le pregunta a Moisés a Dios: bueno, ¿y de parte de quién digo que vengo? Dios le dice: pues dile que vienes de parte de yo soy. ¿Y cómo se queda usted pensando? Pues entonces, ¿quién es yo soy, verdad? Miren, está muy interesante porque Dios dice que Él es el que es.
Dice la palabra que Él respondió, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, le dijo, ¿verdad? Y miren, esto es interesante, hermanos, porque encontramos en estas palabras la respuesta a la pregunta que todos aquí tenemos, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? La verdad, hermanos, es que, como les digo, yo necesito a mis padres para existir. Usted necesitó a sus padres para existir. Pero ¿qué creen? Dios, hermanos, no necesitó de nadie para existir. Sencillamente, hermanos, Dios es quien es. Él no depende de ninguna otra cosa, no depende de nadie ni de nada para existir. Él no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es. Amén. Él es el que es, dice ahí, yo soy, me he enviado, yo soy. Yo no puedo decir yo soy, porque yo soy producto de mis padres, hermanos. Yo necesito de mis padres y necesito de la crianza de mis padres para ser quien soy yo, ¿verdad? Y usted también. Pero Dios, hermanos, Dios no, Dios es, en otras palabras, Él existe desde siempre. Él siempre ha estado, Él siempre ha existido, Él es eterno. Él dijo, yo soy el que soy. Dios es, hermanos, usted, yo creo que sí se entiende, autosuficiente, que no necesita de nada para existir, contrario a usted y yo. Usted y yo, ¿qué necesitamos para existir? Al amor de nuestra vida, ¿verdad? Si no está Él, yo me muero. Si no está ella, yo me muero. Y no puedo respirar. Hermanos, usted necesita el aire, necesita comer, necesita tomar agua, necesita a sus papás, necesita mucho para existir. Dios no necesita nada para existir. Dice Él, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy, ¿verdad? Yo no necesito nada. El Señor está diciendo eso. Todas las cosas, hermanos, en la Biblia vemos que todas las cosas dependen de Dios. Todas las cosas dependen de Dios. Todas las cosas creadas dependen de Él para su existencia, ¿verdad? Pero Él, a su vez, hermanos, no depende de nada ni de nadie para existir. ¿Lo cree? Porque si no, no puede ser el creador del universo, hermanos. Él debió de existir antes del tiempo, y eso es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. Póngalo, hermano. Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿Qué quiere decir en el principio? Pues al comienzo de esta era del mundo, Dios ya existía, ¿verdad? A mí me gusta explicar mucho esto, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Dios es el anciano de días. Dios es el anciano de días. ¿Qué quiere decir que Dios es el anciano de días? Pues se traduce como que Dios es más anciano que los días. En otras palabras, hermanos, en el día 1, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el día 1, bueno, ¿qué sigue del día 1? El día 2. ¿Y qué sigue del día 2? El día 3, ¿verdad? ¿Qué hay antes del día 1? ¿Qué hay antes del día 1? Hermanos, me gusta mucho decir esto, que en el día 1, dice la palabra de Dios, que en el día 1, cuando todo el universo empezó a existir, toda la materia, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, el pasto, todo empezó a existir en el primer día, dice ahí, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el primer día, Dios ya era anciano. En otras palabras, dice la palabra de Dios que Él es el anciano de días. O sea, que si en el primer día de la humanidad Él ya era anciano, eso quiere decir que Él, ¿cuántos años tendrá? ¿Verdad? Él existe desde antes del universo, ¿verdad? Dios creó el mundo, el universo, porque Él está fuera del tiempo. Siempre ha existido, todo el tiempo ha existido, ¿verdad? Es más, el tiempo no define la existencia de Dios porque Él es superior al tiempo. Amén. Él ha estado desde siempre. Dice la palabra de Dios que Él es eterno. Amén.
Entonces, hermanos, después de toda esta introducción, ¿usted qué cree que vamos a platicar hoy, a reflexionar hoy? ¿En qué creemos? Dígalo fuerte, ya lo dijo. En Dios. En Dios. En que Dios, hermanos, es el creador del universo, el creador de usted, de los cielos y de la tierra. ¿Usted lo cree? Dios es el creador. Y miren, la palabra de Dios nos va dando pistas de quién es ese creador, de quién es ese Dios hacedor del universo. De hecho, es por excelencia, por nombre, Dios significa hacedor del universo, ¿verdad? Él es el creador, el que hizo lo que vemos, hermanos. En la Biblia nosotros vemos que Dios, hermanos, no hizo la creación y se fue. Vemos que Dios creó todo lo que existe, pero digamos que le gusta a ese Dios creador involucrarse, intervenir en los acontecimientos que están pasando en su creación. Dios no hizo los cielos y la tierra y se fue a crear otros cielos y la tierra. Dice la palabra que Dios hizo los cielos y la tierra y de repente empezó a convivir, a platicar, a acercarse a la humanidad, a usted y a mí y a toda la humanidad. Eso nos enseña, hermanos, que Dios es un ser personal. Es un ser personal que quiere comunicarse, que quiere hablar, que quiere ser escuchado, ¿verdad? El creador del universo, hermanos, interactúa con su creación, especialmente con la humanidad, con usted y como yo. Amén. Y la Biblia, hermanos, nos enseña, busquemos Salmo 147, 5. Él, hermanos, es un Dios personal. ¿Qué quiere decir Dios personal? Que miren lo que dice el Salmo 147, 5. Ya lo puso ahí el hermano Daniel. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y miren lo que dice aquí. Y su entendimiento es infinito. Como Dios, un ser personal, hermanos, Dios piensa. Como usted. ¿Cuánto piensa usted? Demasiado, ¿verdad? Aquí ya nos está saliendo humito. Hermanos, Dios piensa, Dios tiene conocimiento, tiene la capacidad de pensar y su capacidad es ¿qué? Infinita, ¿verdad? Vamos a Salmo 139, 2 y 4. Hoy vamos a usar mucho nuestra Biblia. Salmo 139, 2 y 4. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Ahí está. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hasta ahí. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en estas palabras? Dios conoce todo, ¿verdad? Él tiene el conocimiento eterno. Él conoce todo. Tiene la capacidad, hermanos, de saber lo que usted está pensando en este preciso momento. ¿Saben? Esa habilidad de telepatía, ¿verdad? Yo no tengo esa habilidad, yo no sé si usted está pensando en este momento en qué, ¿verdad? Pero Dios tiene la habilidad. En otras palabras, Dios conoce, hermano, no solo lo que tú estás pensando, sino conoce cuando te sientas, cuando te levantas, conoce sus pensamientos, dice aquí el Salmo, conoce todo lo que sucede dentro de tu cabeza, hermano, de su cabeza, Dios lo sabe. Dice ahí, todos mis caminos te son conocidos. ¿A qué le suena todos mis caminos te son conocidos? A que todo lo que yo haga, Dios lo sabe y lo conoce. Amén. Dios piensa, Dios conoce, Dios es, en otras palabras, lo conoce todo, ¿verdad?
Todo lo que usted está pensando ahorita, Él lo sabe, lo que pensó ayer, lo que hizo antier, lo que hizo hace un mes, hace un año, y lo tiene presente, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Pero miren, Dios también siente. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, 5 y 6, que Dios se duele por el pecado. Dice la palabra que Él llegó un momento donde Él vio a la humanidad y vio que la humanidad se había hecho lo que quería, ¿verdad? Había mucho pecado, mucha maldad en el universo. Y dice la palabra que Dios vio que la maldad era mucha en la tierra. Y ahí dice la palabra de Dios que conoció que todo el designio de la humanidad era de continuo hacer, ¿qué? El mal. Y dice la palabra que Él le dolió en su corazón, que Él sintió ahí un dolor en su corazón de por qué la humanidad está siendo mala, ¿verdad? Dios siente, amén. Dios siente. Y miren lo que dice Proverbios 6, 16 y 19. Gánenle al hermano Daniel, Proverbios 6, 16 y 19. ¿Sí? Seis cosas aborrece Jehová. Y aquí menciona varias, ¿verdad? Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Eso, ¿a ellos qué? Dios los aborrece, ¿verdad? Abomina su alma. Dice ahí, a los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Hermanos, Dios como ser personal siente. Amén. ¿Qué creemos de Dios? Dios es el creador del universo, que se involucra, que interactúa con su creación, que conoce todo lo de su creación, de la humanidad, pero que también le duele lo que hace la humanidad. ¿Vamos hasta aquí? Amén. Ahora bien, hermanos, miren, esto es interesante. Y hermano, regrese ahí y a ver, dele una adelante. Miren, la palabra de Dios atrás, la palabra de Dios, hermanos, usted sabe que la palabra de Dios, pues es palabra de Dios, ¿verdad? Dios decidió revelarse a sí mismo aquí. Todo lo que está escrito aquí es lo que Dios quiso revelar a usted y a mí, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque Dios, el Dios de la Biblia, el creador del universo, no lo podemos definir. No lo podemos definir con una palabra, no lo podemos definir con nuestro pensamiento. Dios es superior a todo eso porque Él es infinito, ¿verdad? De hecho, se necesita todos los años posibles para conocer a Dios, la infinidad de años para que usted pueda conocer completamente a Dios. Y aquí, hermanos, en la palabra, Él se fue revelando. Los teólogos creen, ¿verdad? Y le llaman a esto que se fue revelando progresivamente, ¿sí? O sea que Él fue revelando primero una cosa y luego fue revelando. Usted imagínese el sonido. Sí, ese sonido que es un sonido chiquito. ¡Tin! Y luego otro. ¡Tin! Y luego otro. El Señor, hermanos, en la Biblia no se reveló totalmente como es de golpe. Él fue revelándose poco a poco, poco a poco. Y a la humanidad Él se fue revelando poco a poco y la Biblia lo fue registrando. Los autores bíblicos fueron registrando quién era Dios, sus atributos, porque no pueden describirlo en una sola palabra, ¿verdad? No lo podemos describir al Dios de la Biblia, no lo podemos decir, es que Dios es así y ya. No. En la Biblia, hermanos, se usan nombres de Dios. ¿Ha escuchado eso? Nombres de Dios, nombres para llamar a Dios. No que
sean muchos dioses. De hecho, eso creemos que Dios es uno, ¿verdad? Que se ha revelado de diferente manera y que la humanidad y la Biblia nos ha enseñado diferentes nombres de Dios, ¿sí? Y es interesante, hermanos, porque a lo largo de la palabra Dios va revelándose y la gente, la humanidad, los que han visto a Dios, ¿verdad? Han escuchado que el Señor les ha hablado, le han dado un nombre. ¿Para qué? Para describir su atributo y para acercarse a conocer más a Dios, ¿sí? Y aquí, hermanos, yo voy a hacer un ejercicio. Miren, los nombres de Dios son muchos y yo voy a empezar, escuchen bien, a Dios se le conoce también como, ahora sí, hermano, píquele, el Elión, que significa, de hecho, estas frases, hermanos, son frases hebreas, ¿verdad? Porque gran parte fueron escritas en ese idioma. El Elión, que significa, escuchen bien, Dios altísimo. Dele el Shaddai, Shaddai, que significa Dios todopoderoso o Dios omnipotente. El Olam, que significa Dios eterno. Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que usted se lo sabe, que significa Dios proveerá. Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte o mi bandera. Yahvé Shalom, que significa el Señor es mi paz. Yahvé Raá, que significa el Señor es mi pastor. ¿Cuál le va gustando más a usted? Yahvé Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Yahvé Samaá, que significa el Señor está allí. Yahvé Rafa, que significa Dios es mi sanador. Adonai, que significa Señor o amo. Kadosh, que significa santo, puro. Entonces, ¿cuál le gustó hasta ahí? Ra, el Señor es mi pastor. Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Sama, el Señor está allí. Rafa, Yahvé Rafa, Dios es mi sanador. Adonai, Señor o amo. Kadosh, santo, puro, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, Mesías, el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la vid verdadera, el buen pastor, el agua viva, Dios consuelo, Dios de sabiduría, Dios de toda paciencia, Dios de paz, autor y consumador de nuestra fe, el amén, Alfa y Omega, el justo, el testigo fiel y verdadero. Todo eso es nuestro Dios, hermanos, y hay más, hay más, hay más. La estrella de la mañana, el león de Judá, el verbo, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Y por qué cree que la lista sigue y sigue y sigue, hermanos? Porque Dios es todo. Dios, hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 17:28, hermano, búsquelo. Hechos 17:28 dice la palabra: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, Dios se fue revelando de esta manera a la humanidad y nos damos cuenta que casi Dios lo llena todo, lo cubre todo. ¿Encontró el pasaje? Hechos 17:28. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, Dios, en otras palabras, Dios no se puede describir. Dios se fue revelando progresivamente al mundo, pero dice la palabra de Dios que en Él somos,
En Él vivimos, en Él nos movemos, porque como Él es el creador omnipotente, usted se lo aprendió en un grupo, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, Dios está en todo lugar, conoce todo y tiene toda la sabiduría. Amén. ¿En qué creemos? En Dios. Hermanos, escuchen bien lo que creemos, ¿verdad? Creemos, esto es importante, creemos que hay un Dios, ¿verdad? ¿Cree que hay un Dios? Que hay un Dios y solo un Dios. En la Biblia nos dice que el Señor y Dios solamente es uno, ¿verdad? Oye Israel, dice la palabra, el Señor tu Dios uno es, dice la palabra de Dios. Él es viviente, ¿verdad? Él vive, Él está presente, Él es el verdadero Dios, es un ser inteligente, ¿verdad? Es un ser personal, es decir, que le gusta estar interactuando con usted, ¿verdad? Personal, es el creador, es el redentor, el perseverador, gobernador del universo. ¿Usted cree esto? Dios es infinito, dice la palabra, en su santidad y en todas las otros atributos que la Biblia nos menciona, ¿verdad? Dios es Dios y Dios es el yo soy, ¿verdad? Él no necesita de usted, de nada, ni de nadie para que Él exista, ¿verdad? Y hermanos, se cree que Dios nos creó para adorarlo, como si Él necesitara nuestra adoración, pero la verdad, hermanos, es que el Señor existe y Él existe porque es Dios. Él no necesita de nadie para ser quien Él es, para hacer lo que ahorita vimos. Usted necesita de sus padres para tener valores, para tener principios, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, Él es así, porque Él es así. Amén. Creemos en Dios. Otra cosa interesante, hermanos, en que la palabra de Dios nos enseña, y aquí vamos a hacer otro recuento de la Biblia más rápido. Fíjense que Dios se fue revelando de esa manera en el Antiguo Testamento. Él hacía algo y el pueblo se quedaba, Dios es nuestro sanador. Él hacía alguna otra obra y el pueblo se quedaba y aprendía, Dios es santo, ¿verdad? Él hacía otra obra o había una interacción con su pueblo y el pueblo aprendía, Dios es el Señor de los ejércitos, Él es fuerte, Él es poderoso, no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Había otra interacción en el pueblo de Israel y todos aprendían, Dios también es un Dios. ¿Qué le gusta? Muy bien. Hermanos, así fue la revelación, ¿verdad? Del Señor. Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy, te he enviado, le dijo a Moisés. Pero hermanos, es interesante porque la misma Biblia de repente se nos muestra a la mitad de la Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento a un hombre que nació en Belén, en un pesebre, ¿verdad? Y todo el mundo lo veía como un niño normal, un niño humano, un bebé humano, ¿verdad? Normal, que hacía lo que los otros bebés hacían. ¿Qué hacen los otros bebés? Llorar. Necesitaba hambre, necesitaba a su mamá, necesitaba a su papá, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, a ese bebé que nació en Belén, ¿verdad? Jesús de Nazaret, lo conocía la gente de su tiempo. Y él, hermanos, Jesús de Nazaret, empezó una obra, empezó un ministerio público. Es decir, que él empezó a elegir a personajes, a personas ahí para que Él les enseñe, ¿verdad? Jesús de Nazaret empezó a hacer este ministerio público y todo el mundo lo veía como un hombre, ¿verdad? Que tenía 30 años, más o menos como yo. Yo tengo 30 años así, ¿verdad? Alguien que tiene 30 años, ¿cómo se ve?
Todavía le falta, ¿verdad? Todavía nos falta. Todavía, híjole, muy chiquitos. Hermanos, Jesús empezó ese ministerio a los 30, pero lo que nos sorprende a muchos, hermanos, es que ese Jesús de Nazaret no solo empezó a enseñar a la gente, hermanos, Él hacía cosas que solo Dios hace. Él, de hecho, es más, Él se apropió del yo soy. Dice la palabra de Dios que Jesús se apropió del yo soy. Y en Juan, hermanos, vemos varias veces que ese Jesús de Nazaret empieza a decir y usar yo soy. Acuérdense de quién era el yo soy. ¿De quién? Del creador, de Dios, del hacedor del universo, ¿verdad? Del que se fue revelando. Y Jesús de Nazaret se apropió de ese hombre, de ese nombre, y dijo yo soy. Y le añadió varias cosas. Jesucristo le añadió varias cosas, hermano. Le añadió yo soy el pan de vida, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. 7 cosas que Jesús añade al yo soy, pero hagan de cuenta que se adueña del yo soy. Y entonces toda la gente de su época se empezaba a preguntar, bueno, y él, este humano de 30 años, 31, 32 años, ¿por qué se está adueñando del yo soy si el yo soy solo le pertenece a Dios? Pero nos damos cuenta, hermanos, que Jesús de Nazaret no solo usaba ese título para referirse a Dios, sino que ¿qué hacía? Hacía milagros. Tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre los endemoniados, y todos los endemoniados de hecho venían y se postraban delante de él, cosa que los demás humanos o las demás personas no hacían. Los endemoniados llegaban y se arrodillaban delante de él y les decían los demonios, ten misericordia de mí. Jesús vemos que empieza a tener autoridad sobre los demonios y les manda que salgan, los manda a callar. Eso empieza a hacer Jesús, y no solo eso, sino empieza a sanar, a hacer milagros, a devolver la vista a los ciegos, a devolver la movilidad a los que estaban paralíticos. Empieza a hacer obras y milagros grandes, hermanos. Y no solo eso, ¿verdad? Sino también, hermanos, Jesús empieza a hacer algo que solo Dios hace. ¿Y qué creen que es? Jesús, hermanos, usted yo creo que se la sabe, llega a una historia y le traen a un paralítico a Jesús para que lo sane. Y el Señor lo ve y lo primero que le sale de la boca al Señor es: tus pecados te son perdonados. Entonces a Jesús de Nazaret, hermanos, lo encontramos no solo teniendo autoridad sobre los demonios, sanando a la gente, sino perdonando, ¿qué? Pecados, algo que solo ¿quién hace? Dios. Y no solo eso, hermanos, Jesús afirmó en este mundo, en esta historia. ¿Cuántos años llevamos después de Cristo? 2024 años. Antes de ahí, pues muchos más, ¿verdad? Vamos a decir 5,000 años de historia. No ha habido un hombre que afirme ser Dios. No ha habido ningún otro que afirme ser Dios más que Jesús de Nazaret, el niño que nació en Belén. Y vamos a Juan 10:30. Es el que leímos hace rato. Juan 10:30. Si usted lo leyó hace rato, ya sabe qué dice. Dice la palabra ahí que Jesús dice explícitamente: yo y el Padre uno somos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? Él está afirmando ser Dios, ¿verdad? Él está afirmando ser Dios. Y Juan 8, atrasito, Juan 8:58, vean lo que dice la palabra. Jesús les dijo:
De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, entonces encontramos en la Biblia a Jesús de Nazaret, el niño que nació en Belén como un humano normal, de repente hacer cosas que hace Dios. Y no solo eso, sino él afirma tal cual, ¿verdad? Cuando llegó ante Pilato y le dijeron, ¿por qué cargos acusan a Jesús? Y él le dijo, porque él dice ser ¿quién? El rey de los judíos. En otras palabras, él dice ser el Dios de los judíos. Y le preguntan a Jesús, Jesús, dinos, ¿es cierto lo que estos están afirmando? Y él, ¿qué hace? Dice, tú lo sabes. Él no negó, hermanos, no negó lo que ellos querían. Di que no eres Dios. Él dijo solamente, tú lo sabes. Y esa afirmación no solo no nos asegura que Él dijo ser Dios, sino hasta es como en un tono de, ¿para qué te explico? ¿Verdad? Ya no necesitas que yo te explique, ya no necesitas que yo diga más, sino tú lo sabes. Hermanos, Jesús se aparece en esta historia y empieza a decir, a hacer cosas que solo Dios hace. ¿Qué nos está indicando la Biblia? Creemos en Dios y también creemos en Jesucristo, que son Dios. Y uno va a decir, bueno, Dios Padre y Dios Hijo, como que no cuadra la cosa, ¿verdad? Porque son dos, pero en la Biblia dice que Dios es uno, ¿verdad? Pero vamos a seguir, Colosenses 1:15, hermanos, miren, no solo Jesús, sino los después de Él estuvieron dispuestos a morir por reconocer que Jesús era Dios. Colosenses 1:15, ahí en adelante, y vamos a leerlo. Dice la palabra, ahí lo tienen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, síganle, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios o todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es este Él? Jesús, hermanos. Pablo está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el dueño de toda la creación, ¿verdad? Porque en Él fueron formadas, empieza a decir, ¿verdad? Pero no solo Jesús, hermanos, es la imagen del Dios invisible. ¿A qué les suena imagen del Dios invisible? Les voy a tomar una... Sí, a ver, sonrían. La imagen, ya está aquí, ¿verdad? La imagen del Dios invisible es que Jesús, como que aquí hay un hermano Ramón que pareciera ser que es él, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? Aquí está. Hermano, ¿sí la tomé? Sí la tomé. Ahí está, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, como que se parece a Dios. Todos, hermanos, los escritores de la Biblia y los que fueron después de Jesús empezaron a notar como que Jesús hace las cosas que Dios hace, ¿verdad? Entonces empezaron a concluir, entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no solo nos dice que Él es la imagen. Miren, Colosenses 2:9, ahí atrasito, ¿qué dice ahí la palabra? Dice ahí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente. ¿Qué es corporalmente? En un cuerpo humano, ¿verdad? Porque en Jesús habita corporalmente en un cuerpo de carne y hueso y músculos. ¿Cuánta? Dice ahí, toda la plenitud
de la deidad. En otras palabras, en el cuerpo de Jesús, en Jesús habita Dios. Todo Dios, lo que dijimos hace rato, todo ese Dios, ¿verdad? El Adonai, el Jehová Jireh, Jehová Rafa, todo ese Dios, el yo soy, habita en Jesús. Todo a la plenitud de la deidad, dice ahí, toda la plenitud de la deidad. Jesús, hermanos, es Dios. Amén. Y vamos a Hebreos 1:3. Si alguien de aquí está dudando de Jesús, ¿verdad? De que Él es Dios, vamos a Hebreos capítulo 1. Y personalmente, hermanos, igual que el de Colosenses, este es uno de mis pasajes favoritos. Miren lo que dice la palabra de Dios desde el 1, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Sustancia, ¿a qué le suena sustancia? Ya no solo lo que yo veo, ¿verdad? Porque yo los veo, pero la sustancia es lo que está hecho. Usted sí ubica azúcar, flores y muchos colores, ¿no? De esa sustancia fueron creadas unas, ¿verdad? Alguienes. Hermanos, la sustancia es de lo que está conformado algo, ¿verdad? Es no solo lo que se ve como que Él se parece, sino realmente en su interior, en lo profundo, es, ¿verdad? Es. Entonces dice aquí Hebreos, ¿verdad? Dice Colosenses, Él es la imagen misma de la deidad. Y aquí dice que Él es la imagen también, ¿verdad? El resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia, ¿de quién? De Dios. ¿Qué creemos de Jesús? Que es Dios. Amén. No solo que fue Dios, que mientras estuvo aquí era humano y ahora es Dios. No, hermanos, creemos. Dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo. Y luego dice la palabra de Dios, no solo que era el Verbo, o sea que Jesús estaba en el principio con Dios, sino también dice eso mismo. El Verbo era Dios. Desde el principio, hermanos, Jesús estaba, comparte lo mismo que Dios mismo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿En qué creemos, hermanos? Creemos en Dios como creador del universo, ¿verdad? Hacedor del universo, que se ha revelado en su palabra de distintas maneras. Creemos que Él es un Dios personal, ¿verdad? Que interactúa con su creación. Y no solo eso, sino creemos que Jesús vino a la tierra y es Dios. Amén. Creemos en Jesucristo, hermanos. Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo llama y Él se apropió, ¿verdad? Del yo soy. Y también Él se apropió como el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? El humano. Es humano, hermanos, pero también es Dios. ¿Usted cree eso? ¿Quién nos falta? Hermanos, la palabra de Dios, como les dije, nos revela quién es Dios. Y hasta ahorita vamos viendo que Dios
es el creador y Dios es el Hijo, ¿verdad? Jesús, el que vino a vivir y vino a vivir con nosotros, a nacer como humano en Belén, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Pero la Biblia, hermanos, también nos cuenta que Jesús dijo un día, ¿verdad? Dijo un día que le era necesario ir a preparar morada, ¿se acuerda? Dijo Jesús a sus discípulos: yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Jesús terminó su ministerio aquí en la tierra y empezó otro ministerio en el cielo. Y ese ministerio en el cielo, hermanos, es preparar una morada para sus hijos. Mientras tanto, el Señor dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Por tanto, quédense en Jerusalén, les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos, dice la palabra, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo, ¿qué? Descienda sobre ustedes. No los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo, hermanos, llegó en el Pentecostés y a partir de ahí el Espíritu Santo llega a morar también en el creyente. Si usted es creyente, si usted tiene a Cristo como Salvador y Señor, también el Espíritu Santo tiene morada en usted. No con usted, ¿verdad? Al lado, sino adentro, en usted está morando el Espíritu Santo. Pero vemos, hermanos, en la Biblia que Dios también se revela y dice que el Espíritu Santo, también la Biblia, hermanos, nos dice que es Dios. Vamos a Hechos 5, 3 y 4. ¿Cuántos minutos más les gustaría? Hechos 5, 3 y 4. Lo escuché, hermano. Hechos 5, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se quedaba en ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, para no hacerlas larga, Ananías y Zafira habían vendido un terreno. El dinero de ese terreno lo trajeron a los apóstoles diciendo: el terreno nos costó 20,000, pero lo habían vendido más caro, ¿verdad? No sabemos cuánto más caro, póngale el doble, ¿verdad? Se quedaron la mitad. Lo vendieron en 40, dieron 20,000. Y Pedro se acerca a ellos y les dice: ¿por qué han mentido? ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Primero usa: ustedes no nos han mentido a los apóstoles, sino han mentido al Espíritu Santo. Y luego termina diciendo, ¿verdad? Ahí después: no han mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? En la primera parte él dice: Satanás te puso para que mintieras al Espíritu Santo. En la segunda parte Pedro dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es algo que invoca uno, ¿verdad? De repente y se aparece, como cuando Goku de repente se transformaba, ¿verdad? Y le llegaba el Espíritu Santo y hacía y deshacía. Hermanos, no, el Espíritu Santo también es una persona, porque como persona le están mintiendo, ¿verdad? De hecho, aquí a una cosa se le puede mentir, a una fuerza se le puede mentir. A la silla, te engañé silla. A una fuerza, a la naturaleza, yo te engañé árbol. Hermanos,
se cree, ¿verdad?, que es una fuerza que de repente te llega y empiezas a hacer cosas. Pero hermanos, aquí vemos que el Espíritu Santo es también una persona que se le puede mentir, amén. Se le puede mentir y se le puede decir la verdad, como a tu mamá o como a tu papá, como a tu hermano o como a tu hermana. Es una persona que, acuérdense, como Dios interactúa personalmente con su creación, el Espíritu Santo, hermanos, vemos que también hace cosas de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Ganémosle al hermano. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Híjole. Léalo, hermano Mario. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Léalo el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Dice ahí, como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Es segunda de Corintios 3, 18, hermano, 3, 17 y 18. Donde está el Espíritu del Señor, dice ahí hay libertad. Y luego termina diciendo, ¿verdad?, que somos transformados por el Espíritu Santo, de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué obra tiene el Espíritu Santo? Miren, las voy a leer así como van y vamos concluyendo, amén. Ponga mucha atención porque realmente el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? Y como Dios está obrando, miren, el Espíritu Santo, hermanos, dice aquí lo tengo y lo voy a leer, no sé si ahí está, creo que no, pero ahí déjenlo. Dice, el Espíritu Santo abre los corazones de los escogidos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice la palabra que Él nos salvó, el Espíritu Santo, no por las obras que hayamos hecho, ¿verdad?, sino por Cristo, el lavamiento. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, hermanos, sella a los creyentes, ¿verdad? Les pone el sello de que son hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Adopta a los elegidos de Dios en el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que por el Espíritu clamamos Abba Padre, es decir, clamamos, Dios mío, eres mi papá, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda al pueblo de Dios, santifica al pueblo de Dios, da dones al pueblo de Dios, guía al pueblo de Dios, fortalece al pueblo de Dios, intercede por el pueblo de Dios y enseña al pueblo de Dios. También aparta a los hombres para el ministerio, ¿verdad? A unos hombres. Conclusión, hermanos, vemos que el Espíritu Santo en la Biblia también hace lo que Dios hace, ¿verdad? Solamente que se identifica como una persona, ¿verdad? Y esa persona, hermanos, es que no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también tienen personalidad y características y ministerios diferentes. Entonces se puede ver que dónde empieza la obra del Padre, dónde empieza la obra del Hijo, ¿verdad? Y dónde empieza la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Son diferentes, pero son iguales.
¿verdad? Tienen ministerios diferentes, pero tienen el mismo ministerio, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo siendo Dios, obrando con acciones diferentes, ¿verdad? Con personalidades y con voluntad también, pero vemos que ellos son un Dios. Esto, hermanos, humanamente, ¿verdad? Que no se puede explicar ni se puede entender. Es algo, ¿cómo me vas a decir, verdad? Que es un solo Dios. Pero, hermanos, es lo que Dios se ha revelado de Él en las Escrituras. Y, hermanos, con esto termino. Ese es el punto por el cual yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Porque a ningún hombre, hermanos, se le va a ocurrir un Dios siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie se le va a ocurrir. No es un invento que haya salido de una mente humana, porque nosotros no lo podemos comprender, ¿verdad? No podemos entender cómo es que es posible que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y sean uno, ¿verdad? No lo podemos comprender, pero por eso yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, porque Dios mismo lo está diciendo aquí, se está revelando a Él, se está presentando, ¿verdad?, a la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, al mismo tiempo siendo un solo Dios y el único Dios que existe y verdadero. ¿Usted lo cree? Hermanos, con esto no hay otra cosa más que alabar a Dios, adorar a Dios. Nos quedamos pequeñitos, ¿verdad? Y Dios de repente empieza a ser más grande. ¿Y qué hacemos cuando vemos eso, hermanos? Solamente arrodillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo te adoro, yo te alabo porque eres mi Dios, ¿verdad? Eres mi Padre. Gracias por tu Hijo Jesús y gracias por el Espíritu Santo que han obrado, hermanos, a nuestro favor. Amén. ¿Lo cree? Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Hermanos, ese es nuestro Dios. A ese Dios alabamos, a ese Dios cada 8 días venimos a bendecir, a darle honra, a darle gloria, a agradecerle a ese Dios. Así que si usted quiere decirle algo al Señor, dígale, ¿verdad? Yo no lo quiero interrumpir, pero vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor, porque te has revelado a nosotros, Señor, y hemos entendido, hemos comprendido tu mensaje. Gracias, Dios, porque nos creaste y gracias porque nos salvaste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y porque nos has adoptado como hijos tuyos y tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.